hemos hablado de la primera clase, vimos por qué es importante estudiar la Biblia, ¿no? Y nos enfocamos en el pasaje de Segunda de Timoteo, que habla de por qué, para qué es útil la Biblia, ¿no? Hicimos todo un análisis profundo de eso. Luego vimos algunos métodos que tienen que ver con el método exegético de la Biblia, qué cosas cómo deberíamos analizar un pasaje. Vimos también, seguimos con otros métodos, vimos hasta algunos métodos erróneos como el método dogmático, más adelante lo vimos. Hablamos también de lo que es el devocional, la importancia de un devocional, también la importancia de estudiar la Biblia en conjunto, así sea con alguien más, o hablamos también de los grupos familiares. Eh, y bueno, estuvimos viendo una cantidad de cosas, de diferentes métodos también, para método inductivo, deductivo, una cantidad de cosas diferentes que para darnos herramientas a la hora de enfrentarnos con las escrituras, ¿no? Y ver, bueno, cómo hacemos para encontrar las verdades que Dios nos quiere compartir en la Biblia, obviamente siempre a través del Espíritu Santo, pero buscando ser iluminados a través de un buen estudio. Hoy vamos a ver cómo conjugar todo eso en la práctica, porque dice, bueno, pero son muchas cosas, porque en realidad me dieron una cantidad de métodos que no lo, apenas me acuerdo de algunos. ¿Cómo hago para aplicar esto en mi estudio día a día? No me acuerdo, que tengo que usar el método literario, pero y el método, yo qué sé, eh, ¿qué método? ¿El método semiótico? ¿El método de interpretación de método histórico crítico? ¿Cuál uso? Es decir, y nos vamos a olvidar de esto, y es natural que lo hagamos porque es muy teórico. Entonces, ¿cómo hago esto para llevar a la práctica? ¿Cómo hago cuando mañana me encuentre con mi devocional, cómo hago para estudiarlo? ¿Cómo hago para dar un plan en el cual tampoco me quede solamente con un devocional de 5 minutos, que puede ser bueno, pero que es incompleto si queremos seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para tener el desayuno liviano, pero también un buen pedazo de carne en la semana que me lleve a la profundidad de la palabra, ¿no? Todo eso queremos. Queremos sí algo que nos permita hacer antes de ir a trabajar rápido y que nos lleve a una práctica, pero también queremos estudiar las escrituras y conocer más de ellas. ¿Cómo hacemos para el contexto? Vamos a usar el método inductivo, deductivo. Si nosotros quedamos solamente con las clases que dimos, seguramente no tengamos en la cabeza una idea de cómo organizarnos en una semana, por ejemplo, para poder hacer estas cosas. Entonces yo lo que quería hacer en esta última clase es algo bien práctico y darles una idea de lo que se puede hacer en la semana. Obviamente, aclaro, esto es una idea, no tiene por qué ser a rajatabla. Si lo quieren hacer así, para no complicarse la cabeza y lo pueden hacer así, lo pueden hacer. Si lo quieren modificar, obviamente que lo pueden modificar. No solamente en los días, sino en la forma de estudio, lo que se sientan más cómodos y demás. Pero vamos a ir avanzando y les voy a mostrar lo que sería una rutina en el cual implica, en este caso, estudiar la palabra de Dios todos los días, ¿no? Todos los días. Está esto de a veces eh, como miedo a empacharse, parece, ¿no? Que hay. Por ejemplo, estudio de lunes a viernes, y ahora en nuestro caso el tema de la reunión del sábado, ¿no? De lunes a viernes y el domingo porque el sábado voy a escuchar la prédica. Entonces no sea que estudie y después me empache, porque claro, con la prédica y estudio algo más me va a venir una indigestión de Biblia. Entonces, no, esta rutina está para que estudiemos todos los días, ¿sí? De la palabra de Dios, más allá de si vamos a escuchar después una prédica o vamos a escuchar a alguien o vamos a tener una reunión familiar o compartir algo con alguien o vamos a estar en la iglesia escuchando la predicación, ¿sí? Entonces, ustedes después ven lo que quieren hacer. Pero lo importante es todos los días encontrarse con Dios y poder hacer esto. Así que vamos avanzando, ¿les parece? Y después vamos a ir hablando de otras cosas, pero esto es bien rápido, no va a llevar mucho tiempo. Les quiero mostrar cuál es la rutina. Si tienen para sacar captura de pantalla, está bueno, porque ya les queda la diapositiva y ya pueden ir practicando. O si quieren sacarle una foto con otro celular, lo que sea. Y si son buenos para anotar, pueden ir anotando
aunque sea resumido lo que vamos a ver. Bueno, esta rutina está para hacer más o menos entre 30 y 60 minutos diarios, ¿sí? Entre 30 y 60 minutos por día. Si decimos, bueno, no tengo, bueno, hay que levantarse más temprano, acostarse más tarde, pero tenemos que rescatar por lo menos 30 minutos diarios para esta rutina. No sé hacer un Aunque pastor. la duración puede variar, cuando digo la duración puede variar hacia adelante, ¿no? Difícilmente varía hacia atrás. No es que yo la voy a variar y lo voy a hacer en 1 minuto y medio. No, varía hacia adelante, puede llevar más tiempo en realidad, según la profundidad del estudio. ¿Ah? Pero vamos a empezar el lunes, por ejemplo, con el método inductivo, lectura y observación. Entonces, el enfoque es leer un pasaje o libro de la Biblia sin prejuicios, ¿no? Con la cabeza abierta, sacando como si leyeras por primera vez ese pasaje y hacer preguntas sobre el texto. Todas las preguntas que se nos ocurran hacer sobre el texto. ¿Ah? Eso es lo que vamos a hacer el día lunes. Vamos a estar manejando no toda la semana, pero gran parte de la semana el mismo pasaje, ¿sí? No vamos a ir cambiando de pasaje. Lo que yo les recomiendo es agarrar un capítulo, en este caso de la Biblia, un capítulo. Si quieren pueden hacer un libro y empezar el capítulo 1 hasta terminar el libro, ¿sí? Como los devocionales igual son para toda la vida, de esa manera pueden estar estudiando libros enteros de la Biblia. Entonces vamos a elegir un capítulo, vamos a suponer que queremos estudiar el libro de Hechos, entonces Hechos 1, ¿no? Y entonces hacemos, bueno, leer un pasaje, un libro de la Biblia, yo recomiendo un pasaje, un capítulo entero, perdón, y preguntarnos mucho sobre ese capítulo. Perdón que estoy con la voz un poco tomada, digo, si me escuchan. Así que cada tanto voy a respirar un poco porque si no, no voy a llegar a terminar la clase. Métodos aplicados, análisis sincrónico. Dice, bueno, tenemos que responder estas preguntas. Esto es el día lunes, ¿no? ¿Qué dice el texto tal cual está escrito? Después de hacer todas las preguntas que se nos ocurren, que vamos a irle respondiendo en la semana y viendo, o algunas se nos van a ir respondiendo solas, eso lo vamos a tener ahí. Obviamente, algo que no dije, pero que es súper importante y básico, es que tenemos que tener un cuaderno para eso, ¿no? Un cuaderno y una lapicera que sea nuestro cuaderno devocional o de estudio. Que no esté mezclado entre la receta de cocina y los mandados, receta de mandado, ni que tengamos los dibujos de los gurises en el medio, sino un cuaderno para eso, para que podamos ir hacia atrás y ir repasando las cosas que vimos. Eh, entonces, hagamos una inversión ahí y compremos un cuadernito para eso. ¿Qué dice el texto tal cual está escrito? Así, sí, porque uno a veces va al texto con algún conocimiento previo. Por eso es fundamental ir al texto como si lo leyeras por primera vez y estuvieras en una isla desierta. Es decir, nadie te enseñó. ¿Qué es lo que se lee de ese texto como está escrito? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es la trama? ¿Qué es lo que está pasando en el texto? Eso significa la trama. Y es decir, ¿cuál es la trama? Es decir, ¿cuál es el asunto principal de la historia, ¿no? Esa es la trama. Y después, ¿qué está sucediendo alrededor de esa trama? Después, ¿cómo intenta el autor persuadir al lector, ¿no? Si ustedes ven que el autor del libro está usando palabras, por ejemplo, esto se ve mucho en las cartas, depende del libro que agarremos, si está usando alguna forma de hablar que persuade al lector, que nos atrapa, ¿no? ¿Qué cosas nos atrapan más del texto? No es necesario ser un licenciado en letras como para poder responder esta pregunta. Es personal, ¿sí? Si no podemos responder la pregunta porque no se nos ocurre nada, no la respondamos. No es obligatorio tampoco responder a esa pregunta, pero sí, por ahí capaz que podemos responderla. Y después, ¿qué recursos literarios usan? Esto, si no lo sabemos, podemos buscarlo, podemos googlear. ¿Qué recurso literario está usando yo sé, Lucas en Hechos capítulo 1? ¿No? Y ahí vemos. Y entonces te va a decir género, en ese caso, un recurso narrativo, te va a decir, y ahí te va a explicar un poco. ¿Está? Vale usar otras herramientas, internet, libros, diccionarios,
todo lo que tengamos, ¿sí? Para responder a las preguntas que estamos buscando. No tengamos miedo de eso, ¿ya? Después, ¿cuál es la rutina? Bueno, lectura enfocada y reflexiva. Lean el pasaje varias veces, no una sola vez. La primera vez lo van a leer de forma rápida y general, y la segunda vez lo van a ir leyendo de forma más lenta y van a ir subrayando y anotando lo que llama la atención. ¿Sí? Eh, Esto es solamente un modelo, pero ustedes lo van haciendo después como ustedes quieran, ¿tá? Pero más o menos es una guía. Después, hacer preguntas. Bueno, ya algunas ya están ahí, ¿no? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Como decíamos, hacerle preguntas al texto. Oración y dependencia, ¿no? Pedir a Dios que te muestre el significado del texto sin añadir tus propias ideas. Lo interesante del lunes es tratar de hacer, más allá de esta guía, tratar de hacer un análisis despojado de lo que es el dogmatismo, ¿no? De lo que nos podrían haber enseñado. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de como que agarramos el texto por primera vez y que nunca nos enseñaron nada, y ahí vamos a empezar a descubrir cosas o preguntas que tenemos que nunca la preguntamos porque lo dimos por hecho, pero que no aparecen en las escrituras, ¿no? Entonces, eso, simplemente hacer ese ejercicio de sacarnos de ese lugar de nuestros propios prejuicios o del dogmatismo de que, cual podríamos haber recibido. Bueno, el martes vamos con el método histórico, crítico y contextual. ¿Sí? Es uno de los que dimos. No se guíen tantos por el nombre. Esto para que vean que estamos abarcando muchos métodos a la vez, en una semana. Cada uno aporta lo suyo, ¿no? Entonces la idea es hacer como una sopa, un guiso, ¿no? Un guisito, que a tanto nos gusta a todos, con muchos ingredientes diferentes para diferentes nutrientes. Entonces, en vez de hacer un devocional siempre igual, vamos a ir tocando diferentes cosas, ¿sí? Usando todos los métodos y todas las cosas que podemos hacer como estudio bíblico. Entonces, el enfoque es entender el contexto original del pasaje. Vieron que el enfoque era, en el anterior era leer un pasaje sin prejuicios. Ese era el enfoque. Ahora, el enfoque este es ir al contexto, ¿no? Del pasaje. Entonces vamos a hacer un análisis histórico-crítico, vamos a tener que averiguar, busquemos en internet, quién escribió este libro, si no lo sabemos, si no lo dice, algunos libros dicen quién lo escribió, para quién lo escribió, algunos libros dicen en el principio, para quién fue escrito, por ejemplo, el libro de Hechos, como decíamos, marca para quién lo escribe Lucas, amado Teófilo, dice, entonces ahí saben que es para, pero podemos saber quién es ese Teófilo. Después, en qué momento histórico, cuándo se escribe, y vamos a hacer un análisis un poquito más académico, si se quiere, pero no es necesario que nosotros inventemos cosas que no sabemos, simplemente buscarlas y estudiarlas. Análisis contextual, qué significaban las palabras y costumbres que aparecen en el texto para la audiencia original. Cuando lo escuchaban, ¿a qué le sonaba eso, no? Eh, yo qué sé, en Hechos 1 aparece que echaron, si no me equivoco, que echaron suerte. Bueno, ¿qué es eso en el contexto original? Porque obviamente será diferente ahora, echar suertes ahora que antes. ¿Por qué es qué significaba hacer esas cosas, esa costumbre? ¿Era una costumbre de la época? ¿No era una costumbre? Bueno, hay siempre en todos los capítulos podemos ver que el autor usa palabras para los que están escuchando en ese momento, ¿no? Y hay cosas que tienen que ver con o con las palabras mismas o con la costumbre de la época. ¿No lo sabemos? Lo buscamos, buscamos información. Análisis sociológico, cómo era la sociedad de la época, qué roles tenían los grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, si estamos estudiando los evangelios y tenemos a los herodianos, tenemos a los escribas, tenemos a los fariseos, tenemos a los saduceos, bueno, ¿qué es cada cosa, no? Eh, bueno, tenemos que saber cada grupo sociológico, qué rol tenía en la sociedad. Tenemos a un, yo qué sé, a un cananista, que no es lo mismo que un cananeo. Tenemos a un publicano,
tenemos a un celote, que es lo mismo que un cananista. Entonces, bueno, ¿qué rol ocupaba cada uno en la sociedad? Y como, bueno, un soldado romano, hay varios niveles de los soldados romanos. Eso es importante según el pasaje que estemos viendo, ¿no? En algunos no va a ser necesario porque va a ser una carta, pero por ahí menciona algo que tiene que ver con la sociedad de la época, ¿no? Cuando vimos Gálatas 5, por ejemplo, se sabía que el hecho de que Pablo invitara a los judaizantes a mutilarse tenía que ver con una práctica religiosa pagana de la época, ¿no? Entonces siempre hay cosas que podemos sacar que tienen que ver con la época o con las costumbres de la época. Entonces es revisión y contextualización. Vuelve a leer el pasaje del lunes, el mismo pasaje, ¿sí? Lo seguimos estudiando y ahora buscamos información, buscar información, no inventemos, porque no tenemos por qué saber, busquemos información sobre el contexto histórico, cultural y social de ese texto, ¿sí? Como les dije, podemos usar diccionarios, enciclopedias, comentarios bíblicos o buscar directamente en internet en páginas que sean fiables, ¿no? Y si no tenemos la seguridad de que sean fiables, podemos buscar en más de una y comparar. ¿Tá? Después, análisis lingüístico. Hay palabras que son fundamentales y que está bueno saber en el significado, en su idioma original, qué significado tiene, ¿no? Qué profundidad en el significado. Por ejemplo, eh, cuando yo siempre hablo, cuando dice la paga del pecado es la muerte, ¿no? Eh, por ejemplo, la palabra paga en el griego significa un salario que se le da a alguien cuando termina de trabajar, ¿no? Cuando cobramos. Entonces, la paga en ese caso muchas veces lo leemos como que si vos bajo la muerte, él te va a pagar momentáneamente o va a responder de esa manera, el pecado va a responder con la muerte, pero mucho más profundo, porque está diciendo, al decir que hay un salario que el pecado da, que es la muerte, quiere decir que nosotros estamos trabajando para el pecado y nos da una connotación más laboral del asunto. Por ejemplo, hay a veces que usa términos que son militares, ¿no? Ahí en Gálatas 5, repito, lo digo porque lo prediqué hace poco, lo tengo más clarito, dice estar firmes en la gracia, ¿no? Firmes, ese es un término militar de estar parado, firme, esperando defenderte del ataque del enemigo. Entonces, cada palabra en su contexto original tiene un significado más profundo que podemos hallar. Entonces está bueno poder repasar o subrayar mejor las palabras que nos pueden resultar interesantes y verlas en el griego, o las googleamos, las buscamos, qué palabras en el griego, qué significa, y verlas en una profundidad mayor. ¿Sí? Esto nos va a ayudar mucho. Podemos usar diccionario bíblico, un interlineal, o directamente buscar en internet la palabra, cuál es la palabra en griego de tal y qué significa. Cuidado con esto porque a veces la misma palabra tiene varios significados y ese significado, y no quiere decir que todos los significados de la palabra entren en ese contexto de lo que se está diciendo. ¿Se entiende? Eh, Pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay una palabra que se usa en Juan 15, es la vida de los pámpanos. ¿Sí? Bien. Hay una palabra que significa tanto levantar como cortar. Entonces tiene dos significados que son bastante diferentes. Según el significado que nosotros tomemos, va a ser lo que dice el texto. Por ejemplo, los que no dan frutos son cortados, que si son rechazados, no dan frutos, son rechazados, o los que no dan frutos son levantados, es decir, son restaurados. Entonces, no es lo mismo usar una palabra que la otra, por más que la palabra en griego sea la misma. Entonces, muchas veces tenemos que ver el contexto y cuál es la acepción de esa palabra que está aplicando el autor en ese libro. ¿Sí? Eso también lo podemos buscar, para no confundirnos y decir una cosa que el autor no está diciendo. ¿Sí? Por eso hay que tener ese cuidado, pero a su vez nos va a dar una mejor profundidad, una mayor profundidad del texto.
¿tá? Así que el martes es más investigativo. Vamos a ver qué es el miércoles. Interpretación teológica y canónica. Entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es conectar el pasaje con la totalidad de la Biblia y la revelación de Dios. Lo que vamos a hacer ahora es extender el contexto del pasaje. Entonces, vamos a ver qué métodos vamos a aplicar. Interpretación teológica y canónica. Enfoque, conectar el pasaje con la totalidad de la Biblia y la revelación de Dios. Ahora vamos a salir de lo puntual y vamos a ir abarcando un poco más de lo general, pero en la Biblia, ¿no? Métodos aplicados, vamos a ver el análisis canónico, cómo se relaciona este pasaje con el resto de la Biblia, ¿no? ¿Cómo juega, por ejemplo, lo que es la historia de la salvación? ¿Tiene que ver el pasaje con cómo en ese, lo que se llama el hilo rojo de la historia de la salvación, tiene que ver con Cristo? ¿Tiene que ver con la salvación de la humanidad? ¿Tiene que ver con el perdón de los pecados, con la acción de Dios de salvar a los hombres? ¿Tiene que ver con la rebeldía humana? ¿Cómo se conecta lo que estamos viendo con la historia de la salvación, con el tema de la Biblia, ¿no? Si podemos hacerlo, y si no, lo buscamos. ¿Cómo se conecta este pasaje con...? Pero acá está bueno que podamos pensar, no hagámosla fácil de ir a escribir, sino que pensemos, ¿no? La historia, el hilo rojo de la salvación es Cristo, ¿no? Es eso, ¿no? No es algo místico, simplemente saber de que el Antiguo Testamento ya estaba anunciando la salvación a través de Cristo. Es eso, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se empieza un nuevo pacto donde es el último campanazo, ¿no? Donde se da el último campanazo de toda esa revelación del Antiguo Testamento. Entonces la escritura dice, todas las escrituras hablan de mí, dice Cristo. Entonces vamos a ver cómo ese pasaje que estamos viendo habla de Cristo, ¿no? O habla de lo que es la salvación. Pensemos un ratito y vamos a seguramente sacar algún concepto de eso. Es decir, acuérdense que el hilo rojo de la Biblia no termina en la cruz de Cristo, sino termina en la victoria final, en el Apocalipsis. Es decir, abarca toda la Biblia, no termina en los evangelios. Abarca toda la iglesia y lo que es la glorificación del pueblo de Dios, ¿no? Cuando estemos todos en la gloria del Señor. Entonces, es todo eso el mensaje. ¿Qué enseña este pasaje sobre Dios? ¿Sí? El ser humano, el pecado o la salvación. Tener esos cuatro ítems, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo si tiene algo que ver con el pecado, si tiene algo que ver con la salvación, qué habla de Dios y qué dice del ser humano. La Biblia se trata de eso, así que lo vamos a ver muchas veces, de la relación de Dios con el ser humano, o viceversa. Entonces siempre vamos a encontrar algo de eso, ¿sí? Y vamos a encontrar lo más seguro en esa relación, vamos a encontrar algo que tenga que ver con la salvación, con la gracia de Dios o con el pecado del hombre, ¿sí? Eso lo vamos a ver mucho. Así que también nos hacemos esas preguntas. Después, ¿cómo han interpretado estos pasajes los creyentes a lo largo de la historia, ¿no? Es la parte canónica que se dice. Podemos buscar ahí sermones o comentarios de algunas personas importantes, no del predicador de un predicador que me gusta en internet, sino a lo largo de la historia. Es decir, buscar sermones de Spurgeon o ver un poco los padres de la iglesia cómo veían este pasaje. Obviamente eso vamos a tener que buscarlo. ¿Sí? Porque en mi caso yo no había nacido, así que a mí no me pregunten, porque lo voy a tener que buscar yo también. Eso lo pueden buscar ustedes en internet, qué es lo que pensaban algunos teólogos más antiguos, ¿no? Sobre ese tema, sobre ese capítulo, sobre lo que estaba diciendo ese autor. Eso está bueno porque les abre un poco la cabeza, no se queden con lo que dice el teólogo como una verdad. Sí, acuérdense que la teología se fue construyendo sobre sus hombros. Es decir, ellos fueron los que dieron el arranque al estudio teológico, pero no es que sepan que tengan todo claro, ¿sí? Entonces, pero está bueno saber cómo ellos veían ese pasaje. Bueno, la rutina conexión con el resto de la Biblia, busca versículos paralelos o temas relacionados en otros libros de la Biblia para ver el contexto. Mirá, este tema está hablando también Pablo en Efesios. Mirá,
Hay algo parecido así en Apocalipsis. Usemos nuestra memoria, si nos acordamos, eh, y si no, podemos buscar en qué lugar de la Biblia habla sobre este tema y ver otros pasajes que estén vinculados. En los evangelios, por ejemplo, se da mucho, ¿no? Que estamos estudiando un evangelio, un capítulo de un evangelio, y hay otro evangelio que también lo tiene. Bueno, leamos también la versión del otro evangelio. O cartas que hablen del mismo tema, lo que sea. Identificación del principio clave, después de todo el análisis, de todo este análisis, poder sintetizar la verdad, escribir la verdad principal de lo que quiere decir el texto. El texto, si tenemos que rescatar una verdad de lo que quiere, no de lo que nosotros queremos decir, sino lo que quiere decir el autor en el texto, ¿sí? Entonces, la verdad, lo que quiere anunciar es esta. Lo que no sepamos se busca, lo que no se sepa se pregunta. ¿Se acuerdan la clase que vimos anterior, no? La pregunta es fundamental. Sin preguntar no vamos a crecer. Así que lo que no se sabe se averigua. ¿Sí? Lo importante es que estemos profundizando en ese pasaje. Vamos 3 días nomás y vamos a haber encontrado de ese capítulo una cantidad de cosas diferentes. ¿Sí? Aparte de haberlo leído 1000 veces, pero vamos a ver, encontrar información que nos va a abrir mucho la cabeza sobre ese capítulo. Vamos con el día jueves. Aplicación concreta y específica. Enfoque. Llevar la verdad bíblica a tu vida diaria. Bueno, fíjense, después de todo lo que estudiamos hasta el jueves, hasta este día, lunes, martes y miércoles, vamos a empezar ahora recién que conocemos el texto, que sabemos mucho más, que no estamos haciendo una eisegesis, es decir, no estamos poniendo lo que nosotros sentimos en el momento, nos pasa en la Biblia, sino que ya hicimos, ya sacamos de la Biblia su información, lo que es, lo que el autor quiso decir, lo que entendían aquellos que escuchaban, cómo lo interpretaban otros, cuál era su contexto, qué otros pasajes de la Biblia refuerzan ese mensaje, cómo tiene que ver con el tema central de la Biblia, cómo habla de Jesús, del pecado, de la sanción. Después de ver toda una cantidad de cosas, vamos a ver sobre cómo eso se aplica a nuestra vida, ¿no? Comúnmente nos apuramos a decir, bueno, una aplicación, pero la mejor forma de que Dios nos hable es una vez que hayamos entendido lo que Dios nos está diciendo en las Escrituras. Entonces, es lo que después pasa cuando sacamos versículos de contexto y los usamos como soldadito de batalla, ¿no? Es que no hemos hecho este proceso de entender qué es lo que dice el mensaje. Entonces dice, ¿qué me enseña este pasaje sobre mí mismo? Sobre mí mismo, sobre yo mismo. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre mi persona? Ahora, ¿qué debo creer, hacer o cambiar? Fíjense los 3 verbos que estoy usando, ¿no? ¿Qué debo creer? Alguna una creencia, a veces está lo que se llama las creencias limitantes, creencias que ya tenemos antes de leer la Biblia, que nos limitan. Por eso lo que hicimos el lunes es tan importante, ¿no? Porque nos despojamos de esas creencias. Entonces, ¿qué debo creer ahora? ¿Qué debo hacer? ¿No? De repente tengo que hacer algo que hace mucho tiempo que no estoy haciendo. Por ejemplo, perdonar a alguien, ¿no? ¿Qué debo hacer? Depende del pasaje, ¿no? ¿O qué debo cambiar? Hay una actitud repetitiva en mí que este pasaje me invita a cambiar, a ser diferente. Como vimos un poquito la otra vez cuando hicimos los devocionales, ¿no? Esto tengo que cambiar. Entonces, pero ya lo estamos viendo después de haber estado una y otra vez. No lo dije, pero obviamente hay que orar en cada uno de estos días, ¿no? No es que hagamos esto y dejemos de orar, porque en algunos lugares nos dice oración, pero todos los días oramos, ¿no? Para que Dios nos hable. Lo digo por las dudas, si alguien dijo, no hay un día que no hay que orar. No, no, siempre oramos. Pero en esto vamos a estar concentrándonos más en nosotros mismos, ¿no? Reflexión personal. Meditar sobre el principio clave que identificamos el día miércoles. El miércoles, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, ¿cuál es el tema de que me está hablando este capítulo? ¿No? ¿Cuál es el tema? Es esto. Bueno, pensemos en ese principio y cómo eso se aplica a nuestra vida. ¿En qué área necesito crecer? A veces no es que estemos mal, pero estamos flojos en algún área, ¿no? De repente estamos flojos, nos dice orar sin cesar,
y decimos, bueno, justo este capítulo está el versículo que dice, orad sin cesar, que creo que es Tesalonicenses, ¿no? Y ahí decimos, bueno, en esto estoy flojo. Habla de una cantidad de prácticas ahí, ¿no? Prácticas espirituales. Bueno, capaz que estoy flojo en la oración. Capaz que estoy flojo en el hecho de el gozo. Pierdo el gozo muy seguido. O estoy flojo en, bueno, depende de lo que estemos viendo, pero capaz que hay algo que no es que estemos mal, es que tendríamos que fortalecer más, ¿no? O la comunión o lo que sea. Eh, sé lo importante, como decíamos la otra vez, ser muy específico, ¿no? Por ejemplo, acá puse un ejemplo. Por ejemplo, en lugar de debo ser más paciente, piensa en voy a escuchar a mi jefe sin interrumpir la próxima vez que me critique, ¿no? Ay, qué difícil esto. Yo como no tengo jefe me encanta, pero es difícil, ¿no? Cuando te van a criticar tu laburo y callarte la boca, ¿no? Bueno, en vez de decir, no, tengo que ser más paciente, no, la vez que me pase esto, voy a actuar de esta manera. Obviamente, oración y dependencia, pedir a Dios la fuerza para vivir lo que aprendiste y hacer un plan de acción concreto, como hicimos la otra vez. Me acuerdo que ella dijo, me voy a poner el despertador que diga con este pasaje para hacerme acuerdo día a día. Otros decían, bueno, todos los viernes voy a orar por estas personas que me tratan mal, o voy a hacer, bueno, acciones prácticas con un plan concreto, una acción concreta, ¿sí? Eso es fundamental porque si no, no hay cambios. En la mente todo se programa con nuestras acciones, sobre todo. Aprendemos más haciendo que escuchando, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que ser hacedores, ¿sí? Esta es la parte, capaz que de la semana hasta ahora más agradable, ¿verdad? Es lo que hacemos comúnmente más nosotros los devocionales. Y recién el jueves vamos a ver esto es lo que yo hago lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, no, llegamos acá teniendo un conocimiento amplio del pasaje, así que Dios nos puede hablar de muchas más maneras, porque hay cosas que vamos a estar descubriendo del pasaje que no son de la primera lectura, como tuvimos el lunes, sino son cosas que se van extendiendo y que también nos van a hablar. Por ejemplo, vimos palabras y vimos que esa es la profundidad de algunas palabras. Y ahora cuando leamos el pasaje para ver cómo eso es, cómo podemos practicar eso en nuestra vida, esas palabras las vamos a leer de forma diferente, porque ya sabemos que tienen un significado más profundo o que significan otra cosa de lo que parece que significa. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda también en la aplicación personal. Así que bueno, lo único yo les dije, bueno, yo les presento la rutina. Si lo pueden seguir así, bien. Si quieren hacer algunos cambios, háganlo. Lo que yo no les aconsejo en este caso es que pasen el jueves al lunes, que es lo más cómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la aplicación personal está buena después de que uno profundizó en la palabra, ¿no? Es como decirle a Dios, mirá, Dios, quiero una respuesta para mi vida, quiero que me hables, pero no me atomices con la Biblia, ¿eh? Decime lo que quiero saber, ¿no? Dice, no me la complique, decime lo que quiero saber porque necesito cambiar y ser más fiel a vos y tener más santidad, pues no me vengas con estudios raros, sí, decime, ay, ¿qué toca hacer? Y bueno, entonces transformamos a Dios en un delivery, ¿no? Tráeme el paquete o la galletita de la fortuna, que la abrimos y sabemos, y bueno, no, Dios puso la Biblia para iluminarnos y para que nosotros podamos hallar las verdades bíblicas más profundas. Y Dios nos va a hablar desde ahí, ¿no? Y es lo que vos el Espíritu Santo. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces vamos a usar esa espada. Entonces, si llevamos muchas veces la parte práctica el primer día, lo que hacemos es eso, evitar el conocimiento del pasaje y decirle a Dios, bueno, no me la complique. Hacémela fácil, decime lo que tengo que hacer y se acabó. Eh, pero bueno, por eso, y esto es, en realidad, hay una diferencia entre el conocimiento de moral y la sabiduría. Dios no puede decir, esto está mal, esto está bien, hacemos una lista, ¿no? Y ya está. Pero la sabiduría tiene que ver con comprender la esencia del bien y el mal, con conocer a Dios de tal forma a través de su palabra, que entendamos a Dios y tengamos una relación con Él, nos manejemos no por los diferentes mandamientos, sino por una sabiduría que nos hace pensar a la manera que Dios piensa. Entonces es mucho más amplio esto, no es hacer una lista de mandamientos y yo los obedezco,
Y aparte que no lo vamos a poder hacer porque no lo pudieron hacer los judíos en todo el Antiguo Testamento. Y nosotros no lo vamos a poder hacer tampoco. Necesitamos una relación y por eso es que la salvación es por gracia y no por obras. La salvación tiene que ver con una relación con Dios y no con una cantidad de mandamientos a cumplir. ¿Sí? Y conocer la Biblia nos lleva a esta relación con Dios. Vamos con el viernes. Método biográfico y celebración. Ah, porque como bien uruguayo, tenemos que celebrar también, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Vamos a trabajar toda la semana gratis? No, no, vamos a celebrar. Eh, Ahora vamos a ver un poquito a qué nos referimos. Estudiar, enfoque, ¿cuál es el enfoque? Estudiar la vida de un personaje bíblico y celebrar las victorias. Entonces, acá el viernes cambió, ya aplicamos hasta de lunes a jueves, vamos a hacer ese capítulo y lo vamos a aplicar. Ahí terminaría un poquito de cosas. Lo que yo les aconsejo es que si el pasaje que estamos viendo tiene algún personaje bíblico destacado, o si, por ejemplo, en el caso de las cartas de Pablo, tiene algún personaje bíblico destacado que fue el que lo escribió, entonces el estudio que hagamos del personaje sea el mismo. Por ejemplo, imagínense que estamos con el libro de Jonás y estamos hasta el jueves, lo aplicamos en nuestra vida, Jonás 1, ¿no? Bueno, el viernes lo que vamos a hacer es estudiar la vida de Jonás, ¿sí? Estudiar parte de la vida de Jonás. Entonces, bueno, después vamos a ir la otra semana, si estamos haciendo un libro, con Jonás 2. Y vamos a seguir, podemos hacerlo por sector. Por ejemplo, podemos estudiar la vida de Jonás hasta un punto y después seguir con la vida de Jonás hasta otro punto, o hacer un repaso, o seguir estudiando la vida de Jonás, lo que nosotros querramos hacer. Pero podemos estudiar la vida de Jonás el viernes, si estamos estudiando Jonás. Entonces, la vida de un personaje bíblico, y después celebrar, si nosotros ya tuvimos el viernes, el jueves hicimos un plan, y el viernes ya estamos aplicando, bueno, darle gracias a Dios y tener un tiempo de disfrutar de que estamos cambiando nuestra vida, ¿sí? Y celebrar esas victorias son buenas. Mirá, Dios me dijo que tenía que pedir perdón. Hoy, el viernes y el jueves ya hicimos un plan. El viernes es el momento de empezar a practicar ese plan. Entonces, vinimos el viernes en la noche y dijimos, che, ¿sabes que hoy ladraron los perros y no me enojé? Anoche, jueves, ladraron los perros, me atomizaron a las 2 de la mañana y yo me levanté y le dije, che, venga, 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 les di una galletita y dejaron de ladrar, unas caricias, se quedaron ahí calentitos y no me jorobaron más y yo me acosté feliz con mi esposa. Entonces uno dice, bueno, vamos a celebrarlo. El viernes lo celebrás. Y decís, anoche tuve una victoria. Así que hoy me voy a tomar algo rico para mí que me gusta, como celebración. Solamente ese día, porque si no hace mal, el exceso hace mal. Puede ser, hoy me voy a mirar un capítulo de hoy voy a disfrutar, voy a tener un tiempo de alabanza. A veces algo que me gusta, un tiempo de alabanza y disfrutar de la victoria que he tenido. La voy a compartir, voy a ponerme alegre, ¿sí? Es importante alegrarse y disfrutar, no ver todo como si fuera, uy, no, siervo, está bien eso, siervo inútil, solo hago lo que tú me dices, está muy bien, pero nosotros necesitamos gozarnos también de las victorias, ¿sí? Necesitamos gozarnos de las victorias. Vamos a ver el método biográfico, estudia el pasaje del lunes, es lo que le estaba diciendo, ¿no? Pero ahora con un enfoque en la vida del personaje principal. Entonces, vimos Jonás capítulo 1. Bueno, vamos a estudiar un poquito este personaje de Jonás, ¿sí? Sobre todo en el contexto del capítulo 1. Por ahí leemos más cosas de Jonás y está bien, no pasa nada. Eh, pero vamos a leer la vida del personaje. Analiza, esto lo vamos a tener que buscar, ¿no? O si no, hacer un repaso general de otros pasajes que hablen de Jonás, o por ahí podemos hacer un pasaje por la vida de los 4 capítulos, sabiendo que la semana que viene vamos a seguir con el capítulo 2, por ejemplo, de Jonás. Analiza cuáles son sus decisiones, las decisiones que tomó, en qué cosas erró, sus errores, y cómo Dios se fue relacionando con él
a la medida de que se va narrando la historia. Celebración a lo largo del día, revisa tu semana, todo lo que hiciste, agradece a Dios por las pequeñas victorias, por esa paciencia que tuviste, por la generosidad que mostraste, por una nueva verdad que aprendiste en tu estudio. Si fallamos, no nos salió, tranquilos, ¿sí? Volvemos a hacerlo, volvemos a probar. Eh, pero siempre que estemos enganchados con lo devocional y eso, vamos a tener pequeñas victorias que nos van a alegrar. Tu rutina, revisión de la práctica, evalúa cómo te fue la aplicación del jueves, como decíamos. Sé honesto contigo mismo. No, lo que pasa es que no lo hice, pero porque también, ¿qué querés? Como me habló, no sé, no, sí, vamos honesto. No salió, no salió. La próxima lo vamos a poder hacer. Eh, Compartir el mensaje, busca un hermano o hermana en la fe y comparte con él o ella lo que Dios te enseñó esta semana. Decirle, mira, estamos viernes, Dios me enseñó esto esta semana. Comentar eso. Esto no solo refuerza tu aprendizaje, sino que también anima a la otra persona, ¿no? Y más cuando uno tiene en casa a una persona que le va a decir, che, Dios que te habló esta semana. Ahí te dejan jaque. Uno tiene que responderle algo. Así que de alguna manera te exige también para poder estar haciendo estas cosas. Bueno, el método deductivo es como vimos antes en las anteriores clases, tiene que ver con cuando se toma una temática. Entonces, vamos a seguir con el mismo pasaje. No con el texto de ese capítulo, pero hasta el jueves vimos el texto de un capítulo. El viernes vimos el personaje que aparece en ese capítulo e hicimos un estudio de ese personaje. A veces vamos a encontrar que solo aparece en esa porción de la Biblia, a veces aparecen más porciones de la Biblia, y a veces tenemos hasta datos históricos o cosas que tienen, eh, hasta cosas que tienen con las costumbres o con mitos de ese personaje o demás. Podemos profundizar hasta donde querramos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una temática. Si leímos el capítulo y el tema central que extrajimos de ese capítulo es, por ejemplo, el, imagínense, el perdón, ¿no? O imagínense, estamos para poner algo más concreto, en Mateo 6 y leímos y dijimos, bueno, el tema es la hipocresía, ¿no? El tema central es la hipocresía. Entonces, ahora lo que vamos a hacer el sábado es buscar en la Biblia donde habla de la hipocresía, ¿sí? Entonces vamos a buscar, podemos buscar la palabra directamente, hipocresía, hipócrita y demás, y ver dónde aparece. Eso se puede hacer en Bible Gateway, lo que le di hoy. Se puede buscar por palabra. Uno pone hipo, nomás no tiene que poner la palabra completa, hipo, y va a aparecer todo lo que empieza así. Hipo, hipocresía y hipócrita y demás, ¿sí? O si no, podemos buscar algunos pasajes que nos acordamos, donde hay hipocresía. Después que vayamos estudiando mucho la Biblia, nos vamos a acordar, pero este también fue hipócrita cuando hizo tal cosa. Entonces vamos a estudiar sobre la hipocresía. ¿Qué dice la Biblia sobre la hipocresía? Ya no un versículo puntual sobre el tema, sino ver casos de personajes que fueron hipócritas, profundizar un poco más fuera del pasaje. Así que ese va a ser el enfoque, un enfoque más temático, más deductivo. ¿Y qué dice acá? Bueno, estudiar un tema específico buscando en la Biblia lo que se dice sobre él. Bueno, lo que acabamos de decir. Métodos aplicados. Análisis semiótico. Esto es más difícil, pero en algunos puntos no crean que es tan difícil tampoco, ¿eh? Es buscar símbolos, señales o imágenes que se asocian con ese tema. La semiótica es el significado que tiene la palabra para el que la lee, ¿no? Qué fuerza, qué poder tiene esa palabra para el que la lee. No es lo mismo decir pecado que decir iniquidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es qué simboliza esa palabra. A veces tiene que ver también en el contexto, en la historia, las palabras van variando. Entonces, ¿qué habla, qué fuerza tiene en este pasaje la palabra hipócrita?
y qué fuerza tiene en otro pasaje, ¿no? Eh, Podemos verlo también, bueno, y la palabra hipócrita viene del griego, ¿no? Y tenía que ver con ese teatro de máscaras, que usaban máscaras, que a eso le decían los hipócratas, creo que usaban máscaras y hacían personajes con máscaras. Entonces ahí proviene la palabra hipócrita, que después se usa para decir que no es lo verdadero está detrás de la máscara. Pero en el Antiguo Testamento, que no estamos en el griego, la palabra puede tener una fuerza diferente en el hebreo. Entonces esas cosas tienen que ver con el análisis semiótico, las diferentes señales o imágenes que aparecen en esa palabra. Por ejemplo, en el griego aparecían esas máscaras cuando se hablaba de la hipocresía, ¿no? Cuando se habla de la sinceridad, por ejemplo, que tiene que ver con lo opuesto a la hipocresía, se hablaba de eso de no poner cera para reconstruir aquellas vasijas que estaban quebradas y que estaban viejas. Se les ponía cera y se las hacía parecer nuevas para venderlas. Entonces era sin cera, sinceridad, era sin tapar las cosas que estaban rajadas, que estaban mal, ¿no? Esa es la sinceridad. Entonces, pero todas esas tienen que ver, en su época van cambiando esas palabras, van a tener una fuerza diferente, ¿sí? Esto es más complicado, yo sé, es más complejo, a veces no, uno puede dar ganas de no hacerlo, pero créanme que si nos metemos en este ámbito un poquito, averiguar, podemos buscar por internet, podemos ver, nos va a dar mucha aplicación y entender cómo hoy vemos esta palabra. Las palabras se van moviendo en el tiempo. Por ejemplo, la palabra déspota no es una palabra negativa en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tenía que ver con aquel que tenía todo el poder. El déspota era aquel que tenía todo el poder sobre todas las cosas. A Dios se le decía déspota, pero no de forma negativa, sino porque Él es el Todopoderoso. Ahora, en el contexto que tenemos hoy, la palabra déspota tiene un valor semiótico para nosotros negativo. ¿Sí? Nos suena mal. ¿Por qué? Porque lo identificamos con alguien que abusa de su poder. Entonces, eso está bueno para poder también estudiarlo cuando veamos un pasaje. Bueno, búsqueda temática, elige un tema. El tema, si tiene que ver con el tema que estamos viendo, con el tema del jueves, lo que nosotros concluimos que es el tema del capítulo, mucho mejor. Usa una concordancia bíblica, una aplicación para buscar todos los versículos relacionados, veamos dónde están, analicemos, esto capaz que nos lleva la media hora entera, o la hora entera, veamos, pero bueno, lo que podamos hacer de todo esto está bien, ¿sí? Si no nos da para hacerlo todo, tranquilos. Lo importante es tener un conocimiento extra. Después, lee cada versículo en su contexto, anota las ideas principales de cada pasaje de forma rápida, ¿no? Porque si no, estaríamos una semana. Al final, arma un resumen de lo que la Biblia enseña sobre este tema. Lo que hicimos el jueves, pero ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre este tema? Y otra vez, aplicación. ¿Qué puedo hacer ahora con este conocimiento, ahora que sé más sobre el tema, por ejemplo, de la hipocresía? ¿Qué puedo hacer? Vamos con el día domingo. El domingo es el trabajo en equipo. Busquemos a alguien. Comúnmente el domingo estamos en casa. En alguna hora del día, los que tienen reunión el domingo van a estar en casa después, en la tarde o en la mañana, depende de la hora que tengan la reunión. Pero es el momento de juntarse y tener 20 minutos. 20 minutos, no más que eso, ¿eh? Pueden tener más tiempo, ¿no? No es que estoy diciendo solamente, no se lleguen a pasar de los 20 minutos, no. Digo, mínimo 20 minutos que tiene que ver con el estudio grupal de esto y compartirse, por ejemplo, en el caso de los matrimonios que hay que tuvieron los dos en el estudio, bueno, tiene a Esteban también que está allí, juntarse y decir, reflexionar y aplicar la palabra de Dios, pero en comunidad. Decir, bueno, a ver, ¿sabes qué saqué de conclusión en toda esta semana? Dios me habló así, compartir, mostrar el pasaje que cada uno estudió, mostrar, mira, yo estuve estudiando este pasaje sobre este tema, dice esto, significa esto, y Dios me habló de esta manera. Entonces después el otro puede decir, mira, yo tenía este pasaje, Dios me habló de esto, o pueden ser que los dos estén haciendo el mismo pasaje, se pongan de acuerdo
que lo estudien por separado el mismo pasaje, después llega el domingo y comparten del mismo pasaje. Y van a ver que todavía enriquece mucho más porque los aportes de uno son diferentes a los del otro y demás. Entonces dice, bueno, ¿cómo te habló Dios? El pasaje dice tal cosa, yo entendí que el pasaje dice esto, significa tal cosa y Dios me habló de esta manera. Entonces, antes de la reunión se lee el pasaje o los pasajes, si es que son dos pasajes diferentes, cada uno tiene su pasaje, y usando las propias notas que sacamos en la semana, compartimos estas cosas de forma grupal. Se comparten las observaciones, se escuchan lo que lo demás, la escucha activa, lo que el otro tiene para decir, y se interpretan juntos los textos que se vieron. Al final se discuten cómo entendieron ustedes que tienen que aplicar ese mensaje. Y el otro les va a compartir, si es un pasaje diferente, si es el mismo pasaje, se van a enriquecer porque van a compartir muchas cosas y la aplicación tal vez sea compartida. Si son pasajes diferentes, también, porque le va a decir, mirá, yo estuve viendo sobre el perdón, y estuve viendo sobre la misericordia. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto cada uno por su lado? Y uno toma el desafío del otro muchas veces. Entonces, discutir cómo pueden aplicar el mensaje en la vida diaria de cada uno y orar uno por el otro, para que Dios esté respaldándonos en ese cambio que entendieron que Dios le está exigiendo para sus vidas, para nuestras vidas, ¿no? Entonces, es esto, juntarse, son 10 minutos, 15, 20 capaz, pero es compartir, no es leer todo, hacer todo un análisis de lo que hicimos, sino simplemente es hacer preguntas. ¿Qué dice en una frase el pasaje? ¿Qué significa? ¿Cuál es la enseñanza? Y lo que yo entendí que Dios quiere que yo haga con este pasaje. ¿Está? Entonces, eso es lo que vamos a juntarnos a compartir con alguna persona. ¿No tenemos una persona a mano? Bueno, hagamos una videollamada o invitemos a alguien a pasar 20 minutos con nosotros para compartir esto. 20 minutos, nada más. Una llamada por teléfono. Para hablarse por teléfono, mirá, 20 minutos el domingo y nada más. Compartir de forma resumida como Dios nos. Y el estar orando unos por otros después para que, orando para que el otro pueda y tenga la fuerza de llevar a cabo aquellas cosas que se planteó, prácticas que Dios le ha hablado, ¿no? Y que tiene que llevar a cabo un cambio en su vida. Esto es todo. Y lo último es un consejo. Como dije, pueden alternar el orden de los días según el pasaje que estén estudiando, si quieren. Eligen un libro de la Biblia y lo estudian capítulo a capítulo, como les habíamos dicho, lo mismo, aplicando estos métodos a lo largo de la semana. Recuerda que esta rutina es una guía, no una ley, ¿no? Que tienen que hacerlo así, porque así nos enseñaron a hacerlo. No, es una guía. La clave es la constancia. Eso es lo más difícil con lo cual se van a enfrentar. Ser constante. Ahora, no lo hice un día y ya no lo hago más. No, volvamos si nos faltó el día jueves, bueno, el día viernes hagamos un poquito más para recuperar algo de jueves, y si no nos salió en toda la semana, bueno, volvamos a intentarlo. De alguna manera, estemos analizando qué es lo que nos queda mejor. La clave es la constancia, la oración y la dependencia total en Dios para que te guíe en este proceso.